Vamos ahora a aprender a modificar nuestros primeros objetos en Blender. Y las primeras modificaciones son 3. Y esto conviene apuntárselo porque van a ser siempre las mismas modificaciones. Con la N voy a ocultar esto, ¿vale? La barra de la T es mejor dejarla normalmente. Y bueno, como digo, las modificaciones son 3. Mover, escalar y rotar. Es decir, nosotros este objeto lo podemos mover, lo podemos escalar o lo podemos rotar, ¿vale? Y cada una de estas acciones tiene una tecla. Voy a volver a la vista perspectiva, ¿vale? Para verlo mejor. Bueno, vamos a ver primero la acción de mover. La acción de mover la podemos hacer con estas flechas. Veis que manteniendo pulsada la flecha verde, muevo el objeto en el eje Y, ¿vale? Estoy moviendo el objeto en el eje Y. Si pulso en cambio la flecha roja, estaré moviendo el objeto en el eje X, y si pulso la flecha azul, lo estaré moviendo en el eje Z, ¿vale? También lo podemos hacer mediante el teclado, y esto es muy importante porque casi siempre vamos a trabajar con el teclado, o muchas de las veces, ¿no? Entonces, con la G movemos el objeto. Perdón. Bien, entonces, bueno, como digo, con la G movemos el objeto, pero lo movemos sin ningún control, ¿vale? Veis que con la G realmente estamos moviendo el objeto de forma un poco aleatoria, caiga donde caiga, ¿vale? Lo único que hacemos es pulsar a la G, no mantenerla pulsada, ¿vale? No la mantenemos pulsada. Pulsamos a la G y simplemente con la rueda del ratón, moviendo el ratón, lo desplazamos, y luego cuando hagamos clic izquierdo se quedará en el punto en el que lo hayamos dejado. ¿Que no queremos que este objeto se encuentre en este punto? Pues siempre podemos pulsar a la N, y aquí en la parte de arriba nos dice la localización del objeto. Entonces en localización pues ponemos 0, 0 y 0 en cada eje, y entonces ya nos vuelve al punto 0, 0, 0. Veis que el punto base de cada objeto es el origen, ¿vale? El origen es este puntito naranja que aparece en el centro del objeto. Posteriormente veremos cómo el origen se puede cambiar de sitio en el objeto, ¿vale? Pero en principio aparece en el centro de la masa del mismo. Y es el punto cero de la localización del objeto, es decir, que si este objeto lo movemos como hemos hecho ahora al punto 0, 0, 0, pues se nos colocará el origen de este objeto en el punto 0, 0, 0, ¿vale? Y bueno, pues como digo, con la G lo movemos. También podemos pulsar G2 y se nos moverá exactamente 2 metros, perdón, G2, y hacemos clic izquierdo. Y ya nos queda fijado, se nos ha movido exactamente 2 metros en el eje X. Control Z y vamos hacia atrás. Puedo hacer G-2 y se me mueve 2 metros en ese eje. Veis que aquí abajo, en esta zona de aquí debajo, ¿vale? Antes de que yo confirme el movimiento, me aparece aquí, no me deja moverme con el ratón del todo, ¿vale? Pero me aparece el movimiento que yo he hecho de -2 metros. Si hago clic con el botón izquierdo, se me queda fijo ese movimiento. Control Z, volvemos hacia atrás. Puedo hacer GZ2 y lo mismo, me ha subido en el eje Z 2 metros. O GZ1 y me sube 1 metro. Entonces, también puedo hacer GZ-0.25 y se me ha movido 25 centímetros hacia abajo. Si pulso en Enter también confirmo el movimiento, ¿vale? Entonces se puede hacer de forma más o menos medida los movimientos de los distintos objetos, ¿vale? Simplemente pues de esa manera. GY7, pues 7 metros o 7 unidades en el eje Y. Control Z y para atrás, ¿vale? Asimismo, si yo pulso a la G y en vez de pulsar al botón izquierdo pulso al botón derecho, se me cancela ese movimiento, ¿vale? G, botón izquierdo, se confirma el movimiento. En cambio, G, botón derecho, se cancela, ¿vale?
Y con control Z, ya sabéis, hacia atrás. Eso es como en todos los software. Entonces, bueno, ya hemos visto la herramienta del movimiento. Este movimiento se puede hacer igual con todos los objetos, con la lámpara, con la cámara, como queramos, ¿vale? Ahora tenemos la rotación, ¿vale? Si una de las transformaciones fundamentales será el movimiento, otra es la rotación, ¿vale? La rotación, seleccionamos el objeto, ya sabéis, con el botón derecho del ratón, y con la R podemos rotarlo. Veis que si solo pulso una vez a la R, se me rota en torno a un eje ficticio que aparece desde mi punto de vista, ¿vale? Como si hubiera un hilo que desde mi punto de vista saliera, ¿vale? R, eso ocurre. Si yo pulso R a la R 2 veces, tengo libertad de rotación, ¿vale? Es un poco más engorroso, pero nos deja más libertad de rotación, no nos lo restringe a ningún eje, y en torno al origen rota. Es importante saber eso, la rotación, igual que el movimiento, siempre teniendo en cuenta el origen, igual que luego veremos con el escalado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera rotar este objeto con respecto a uno de sus vértices, tendría que mover el origen a este vértice, ¿vale? Eso veremos posteriormente cómo podemos hacerlo. ¿Vale? De momento veis cómo si pulso 2 veces a la R lo roto con más libertad. Ahora bien, si pulso a la R y luego, por ejemplo, a la Z, rotaré el objeto exclusivamente en el eje Z. Y vayamos más allá, si pulso RZ 45 y Enter, he rotado el objeto 45 grados en el eje Z, exactamente, ¿vale? Entonces esto es bastante útil, ¿no? Pues o RX 30, veis que aquí abajo en la parte inferior, por aquí me aparece rotación 30 grados sobre el eje X, pues ya me ha rotado este objeto 30 grados en el eje X. Control Z y voy hacia atrás. Entonces esto se puede hacer con todos los ejes, ¿vale? RX, etc. También incluso se puede, si yo pulso R Shift Y, por ejemplo, me va a rotar solo en, o me va a rotar en todos los ejes menos en el Y. Eso también se puede hacer, ¿no? Con Shift se restringe un eje para que no me rote en ello, no me escale en ello. Ahora lo veremos con escalar. ¿Vale? Veis que la rotación, pues igual que el movimiento, con la R, solo una R se hace en torno al eje de la cámara, doble R de forma más libre, y luego R y pulsar los distintos ejes, pues se rotan los distintos ejes. Y si ya añadimos pues los grados que queremos que rote y pulsamos a Enter, pues nos rotará esos grados. Bien, lo dejamos de momento así. Vamos a ver ahora el escalado. El escalado, en vez de la R o la G, en este caso el escalado es la letra S. Si yo pulso la S, escalo nuestro cubo. Me he liado, se me ha puesto todo esto así, no quiero dejarlo. Botón derecho y se cancela cualquier cosa, ¿vale? Entonces con la S lo escalamos. Con S, Z, pues solo se escala en el eje Z. S, Y se escala en el eje Y, SX en el eje X. Y por ejemplo, si quiero que se me escalen todos los ejes menos en el Z, es decir, quiero que se me escale a la vez en el X y en el Y, pues pulso S, Shift, Z, S, Shift Z, pero manteniendo pulsado Shift, y veis cómo me lo ha hecho correctamente. Y ahora se me escala en todos los ejes menos en el Z, ¿vale? Eso a veces puede venir bien. Pero bueno, ya lo tenéis. S, R, G. Y luego otra cosa, un pequeño detalle. Veis que estas flechas son de movimiento, las flechas que aparecen aquí. En esta parte de abajo, en esta barrita, veis que podemos activar la rotación para rotar manualmente el objeto, o el escalado, para escalar manualmente el objeto en uno de los ejes, por ejemplo. ¿Vale? Normalmente, por defecto, pondremos esta de movimiento. Y luego otra cosa importante que os digo desde ya. Fijaos muy bien cómo está esto configurado, porque puede que toquéis sin querer un botón cualquiera que tengáis por aquí, por ejemplo este,
y digáis, ¿qué ha pasado? Me han desaparecido los ejes, ya no los veo. Bueno, pues es porque has tocado sin querer aquí. Entonces, intentad no tocar sin querer ningún botón, porque entonces os vais a liar. Y si alguna vez tenéis algún problema, que no os funciona algo, que no os sale algo, mandáis al foro captura de pantalla, ¿vale? Y yo me fijaré a ver que esté toda esta barrita correcta, que esté como yo la veo ahora, y seguramente sea que haya alguna cosa que esté tocada y podremos corregirla para que esté como tiene que estar. Pero eso, intentad no tocar nada que no conozcáis o que no sepáis exactamente lo que hace. Pues bueno, ya lo habéis visto. Ni la lámpara ni la cámara se pueden escalar. Rotar sí, pero escalar no, ¿vale? Se pueden escalar los objetos normales. Y como recuerdo eso, S para escalar, R para rotar y G para mover. Son como las teclas que más se utilizan. En los próximos tutoriales pues veremos cómo continuar entendiendo mejor la modificación de nuestros propios objetos.